Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, profe. Hola. Bueno, somos pocos. Yo el jueves pasado, me disculpo, tuve un imprevisto, realmente algo que no, bueno, una urgencia tuve y realmente, bueno, después pude un poco tarde avisar a alguno de los colegas, porque bueno, fue algo que no salió de la cosa cotidiana, por suerte sin mayores problemas, pero estaba la clase ya lista yo para dar la clase y 20 minutos antes, bueno. Pero si no sé, en general yo, digamos, no les voy a avisar, sino en la medida de mis posibilidades, si no se da la clase. Me disculpo nuevamente con ustedes. No pasa Bueno, nada. vamos a participantes. Bueno, hoy vamos a comenzar con esta segunda parte, con el llamado Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos nace, según dice un autor, básicamente se inició formalmente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos con la aprobación en 1948 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, suscripta en Bogotá en el año 1948. Este es el primer instrumento internacional de derechos humanos. Fue dictado en América, para las Américas, cuando la Declaración Universal de Derechos y Deberes del Hombre, la universal, también es del año 48, pero 5 o 6 meses después. O sea que el primer instrumento de derechos humanos internacional es del continente americano. Los instrumentos básicos del sistema es esta declaración universal, esta declaración americana de derechos humanos, la Carta de la OEA, que se aprueba conjuntamente con la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que antes mencioné, y dentro de la Carta de la OEA se crea ya posteriormente, en el año 59, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dentro del marco de la OEA, como un organismo autónomo en materia de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos. Ya en el año 59, y entró en vigor en el 78, la Convención Americana de Derechos Humanos, o llamado Pacto de San José de Costa Rica, es otro de los instrumentos, el tercero que voy nombrando, de los instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Luego, y que vamos a hacer alguna mención, hay otros instrumentos: la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención para Eliminar toda forma de violencia contra la mujer, o Convención de Belén do Pará, y otros que ahora vamos a reseñar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el organismo principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos, encargada de la promoción y protección de los mismos en el continente americano. Son 7 jueces elegidos por la Asamblea
de la Organización de Estados Americanos mediante una terna que elevan los estados, y fue creada, como dije, en el año 1959. Posteriormente, en el año, les repito, posteriormente, después en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Pacto San José de Costa Rica, se crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos de a poco porque hay mucha información. En términos, cuando se aprueba la Carta de la OEA, ya se empieza, digamos, la Carta de la OEA, que es un instrumento fundamental también, se proclaman lo que se llaman derechos fundamentales de la persona humana como uno de los pilares sobre que descansa la Organización de Estados Americanos. En ese sentido dice, como primer aproximación al sistema, dice que el genuino sentido de solidaridad americana y en pos de una vecindad de los estados americanos, dice con la finalidad, en el marco de las instituciones democráticas, asegurar un régimen de libertad individual y de justicia social fundado en el respeto de derechos humanos. Esto no son meras expresiones de deseos y tal, acá hay un contenido, una vinculación que van a ver reiterada entre la plena vigencia de un sistema democrático como ámbito indispensable para la plena vigencia de los derechos humanos en una sociedad dentro de un régimen de libertad individual y de justicia social. A su vez, y desde ya pueden ir anotando, digamos, que la principal función de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es promover la observancia y defensa de los derechos humanos. Y vamos a ver, bueno, cómo trabaja la Comisión. Y después vamos a volver un poco a la evolución del sistema. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos trabaja sobre 3 pilares de trabajo fundamentales. Primer pilar, el sistema de peticiones individuales. Segundo, el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros. Y tercero, la atención de temáticas prioritarias. Dentro de estas temáticas prioritarias, dice la Comisión, enfoca o fortalece o hace una mirada especial con el tema de la discriminación, visibilizando la atención de poblaciones o comunidades o grupos que han sido históricamente objeto de discriminación. También es muy importante, como forma complementaria, que se trabaja bajo un poco la cobertura del principio pro homine, en el que indica que la interpretación de los tratados o de las normas de derechos humanos deben ser hechas mirando siempre, tendiendo siempre a la protección de la persona humana, o más favorable a la persona humana. Haciendo también especial hincapié en el acceso a la justicia y en la incorporación de la perspectiva de género en todas sus actividades. Como retomando lo que dije al principio, como breve reseña, digamos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos comienza en 1948 con la aprobación de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Ese es el primer documento. Después la comisión fue creada en el 59 y empezó a trabajar en 1960. Hay un autor que hace una sistematización muy interesante de las funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y es importante que visualice que tiene competencias o atribuciones, lo que llama de dimensiones políticas, y después funciones con dimensiones cuasi judiciales. Dentro de las funciones políticas o cuasi políticas, tiene 2 funciones muy interesantes y muy importantes, que son las famosas visitas in loco, o visitas en el lugar, como potestad característica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se puede constituir en cualquier Estado miembro de la OEA, para constatar la situación de derechos humanos en el país que se trate. Y como consecuencia de esa visita, que después podemos ahí elegir una para analizar, la comisión prepara un informe
sobre dicha visita in loco. Esta ha sido, la comisión ha realizado, por lo menos en lo que dice en el sitio web de la comisión, a la fecha al 2012, casi más de 20.000 visitas in loco a diferentes países miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como función cuasi judicial, esta función cuasi judicial en el sentido que la comisión tiene la posibilidad de recibir denuncias de violaciones en las cuales se aleguen violaciones a los derechos humanos. Tiene esta posibilidad la comisión de recibir denuncias de persona o grupo de personas o de organismos no gubernamentales en los cuales se denuncie la violación de derechos humanos. Ante esta denuncia, que es una facultad que no estaba originariamente, no la tenía originariamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que viene por una ampliación de funciones del año 1965, como una forma de reforzar las atribuciones de la Comisión para promover la observancia y defensa de los derechos humanos, esta facultad de actuar casi, digamos, por eso no es judicial, pero es cuasi judicial. La Comisión recibe una denuncia, la tramita, hay todo un procedimiento, le da vista, le da traslado, informa al Estado denunciado sobre esa situación, recibe los informes del Estado, los tramita, recibe prueba de las personas que hubieran denunciado, obviamente hay toda una serie de requisitos también formales, y a partir del cual la Comisión propone resolver el tema, pero no cualquier resolución, no cualquier solución, sino que una solución que arranque, digamos, y que tenga como base el respeto de los derechos humanos que se han denunciado como violados. Es la famosa solución amistosa. La solución amistosa no es cualquiera, digamos, tiene esta característica, que la resolución tiene que fundarse, la solución, en que se respeten los derechos humanos y qué medidas se va a tomar el Estado denunciado para resolverlas. Luego, si ese trámite ante la comisión no da resultado, no se logra un acuerdo, subsisten los motivos que fundaron la denuncia, la Corte puede tomar, la comisión pasa de ser juez a tomar para sí la acción, la denuncia, y se presenta la comisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos denunciando esta situación de violación de los derechos esenciales. La comisión fue ampliando, como mencioné, fue ampliando sus competencias, que de estas originarias de las visitas in loco y la preparación de informes como consecuencia de esas visitas. A su vez, en el 65, con la finalidad de fortalecer a la comisión, se le otorga la facultad de cuasi judicial de recibir denuncias y tramitarlas y gestionarlas, y eventualmente, si no hay solución amistosa, presentarlo en la Corte. Ya con posterioridad a la creación de la comisión, no se les olvide, se empieza diciendo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un organismo principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos, que tiene por finalidad promover la observancia y defensa de los derechos humanos, pero ya en otras reuniones de ministros en Relaciones Exteriores, se había hablado, se estaba ya gestando la necesidad de que en el sistema de contar con una convención americana de derechos humanos. Allí comienzan varios trabajos del Comité Interamericano de Jurisconsultos, que presenta un proyecto de convención. Después la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta otro proyecto de convención americana, y finalmente, que es el finalmente aprobado, en 1969, entró en vigor en el año 1980, a la fecha ha sido ratificada al 2012
por 24 países, entre ellos nuestro país, Barbados, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Venezuela, hasta donde tengo entendido, se ha retirado de la Convención Americana, ha denunciado el Pacto San José de Costa Rica, no ha retirado su adhesión al Pacto de San José de Costa Rica. Por otro lado, dice, en una compilación de instrumentos que algo he mencionado, dice, estos son los principales instrumentos del sistema interamericano y que se encuentran acá diferentes declaraciones, convenciones y protocolos, que no son lo mismo, digamos, pero que forman el fundamento normativo del sistema interamericano de derechos humanos. De esta manera, dice, hay mandatos y funciones, bueno, y como órgano, y en base al Pacto San José de Costa Rica tiene como dos partes, ¿no? La primera parte de declaración, como si fuera la Constitución Nacional, dice, parte primera, deberes de los estados y derechos protegidos. Hay toda una enumeración de derechos, tal. Y después van la segunda parte segunda, medios de protección. Porque acá el reclamo era que el sistema no solamente tenía que haber declaraciones, convenciones o protocolos que enumeren derechos, sino que tiene que haber instituciones y órganos para hacerlos cumplir. Digamos, porque si no es como el sistema está como frágil, porque no hay quien aplique toda esa normativa. Y en medios de protección dice órganos competentes, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los documentos básicos, bueno, son la declaración, ya lo repito, pero creo que no está de más. Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Americana de Derechos Humanos, Pacto San José de Costa Rica, y hay la Convención Americana en materia de tortura, los protocolos adicionales en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el protocolo de pena de muerte, las convenciones de Belén do Pará por la violencia contra la mujer, la desaparición forzada de personas, la discriminación contra personas con discapacidad, y se incluyen entre estos instrumentos la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, la Declaración de Principios sobre Libertad de Prensa, libertad de expresión, principios para personas privadas de su libertad, y también se incluyen los estatutos y reglamentos de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La OEA, respecto de la labor de la OEA, acá digamos que fue donde se gestó el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, dice que la OEA es una organización internacional integrada por los estados del continente americano y en aras de buscar la paz y la justicia, fomentar la solidaridad, defender la soberanía y la independencia. Eso es el artículo 1 de la Carta de la OEA. Bueno, la Declaración Americana de 1948, la Carta de la OEA fue reformada en 1967 mediante el Protocolo de Cartagena de Indias, en el cual ya se empieza a incluir el tema de tratar de ayudar a erradicar las situaciones de pobreza extrema en el continente americano. La pobreza extrema, conforme dice un autor, ya vamos a ver un poco más en detalle en otra clase esto, la pobreza extrema conspira contra el derecho a la vida. La pobreza extrema conspira, en consecuencia también, contra la inherente dignidad de la persona humana. Reitera esta inescindible vinculación entre una sociedad y unos estados democráticos, entre estados democráticos,
plena, que es la condición sine qua non para la plena vigencia de derechos humanos, y a la inversa también, no se concibe una plena vigencia de los derechos humanos sin fuera del marco de un Estado democrático. 2 minutitos que voy a traer un poquito de agua. Gracias. 2 minutos. Bueno. Bueno. Los instrumentos, bueno, la declaración dice, uno de los ítems más importantes de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el primer instrumento, dice, dice que los derechos esenciales de la persona humana nacen y se vinculan no con su pertenencia a determinado Estado, sino por su sola condición como atributos de la persona humana. Repito, los derechos humanos fundamentales de la persona nacen no del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que son inherentes a los atributos de la persona humana. Cuando los Estados reconocen esos derechos, legislativamente, en sus constituciones o adhiriendo a los tratados internacionales, esa declaración no crea o concede derechos a partir de que se los reconoce, sino que estos derechos esenciales preexisten a la formación de los Estados. Porque son inherentes a la dignidad humana, a los atributos de la persona humana. Son preestatales. Por eso cobra sentido lo de decir que los derechos humanos fundamentales no dependen de ser nacional de determinado Estado, son preestatales. De esta manera, los Estados, cuando suscriben la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto San José de Costa Rica, los Estados están asumiendo obligaciones concretas en defensa, no solamente dice, como dicen los tratados, prevenir y sancionar, sino tienen que garantizar. Están los derechos y sus garantías, y los Estados asumen la obligación de garantizar la plena, promover la observancia, defensa de esos derechos. O sea, están los derechos fundamentales y sus garantías a cargo de los Estados. Dicho esto sobre, digamos, sobre la comisión, sobre los instrumentos que forman parte del sistema interamericano, también tenemos, en esta enumeración que hice antes, la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura, los tratos crueles, vejatorios e inhumanos, que es una convención del año 1985, que entró en vigor en el año 1987, los Estados se comprometen a castigar severamente a las personas que cometan actos de tortura y adoptar y prevenir y sancionar cualquier acto cruel, inhumano, degradante. Y justamente hemos visto algo de esto en el caso del penal Castro que analizamos en la primera parte, y todos los que se consideró acto de tortura y trato inhumano y cruel, especialmente dirigidos a las mujeres, todas estas tocamientos y exhibiciones y desnudez de las mujeres, hacinamiento, etcétera, que vimos en ese fallo. Donde se aplicó, digamos, donde se consideró que estos tratos vejatorios, violaciones, tocamientos, exhibición, desnudez, es una forma de tortura dirigida hacia la mujer por su condición de tal. Y ahí, fíjense, cuando yo empecé en temas de cómo trabaja la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con una mirada desde la perspectiva de género. Después tenemos el protocolo adicional
de la Convención en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Acá les tengo que decir un concepto importante, que es el tema de qué es un protocolo. Tenemos declaraciones, tratados y protocolos. ¿Qué es un protocolo? El artículo 77 del Pacto San José de Costa Rica establece el mecanismo de los protocolos el 77 es una forma de ir ampliando los derechos protegidos, digamos, por el principio pro homine, y concretamente, 77, dice el Pacto San José de Costa Rica, de acuerdo con la facultad establecida en el 31, cualquier Estado parte y la Comisión puede someter a los Estados, en la Asamblea General de proyectos de protocolos adicionales a esta convención, con la finalidad de incluir progresivamente en la protección de la norma otros derechos y libertades que no hayan sido previstos, por ejemplo, en el Pacto San José de Costa Rica. Este es el caso del protocolo respecto de la inclusión en el sistema interamericano de derechos económicos, sociales y culturales. Así que tengan presente esto del artículo 77. Es una modalidad para incluir progresivamente otros derechos y libertades. En este marco del artículo 77 de este protocolo, se adoptó, que es el protocolo de San Salvador, el texto sobre derechos económicos, sociales y culturales. Después es importante el tema del protocolo sobre la pena de muerte, que prácticamente que está erradicado del sistema interamericano de derechos humanos, que fue aprobado en la Asamblea General de la OEA, y en el cual en el protocolo los países se comprometieron a no aplicar la pena de muerte, y los que tenían pena de muerte y los que no tenían pena de muerte se obligan a no instaurarla para el futuro. Después la Convención de Belén do Pará es fundamental. Algo hablamos de esta convención cuando analizamos esos casos de Maya da Peña Fernández contra Brasil, por ejemplo. Concretamente para el caso, la Convención protege el derecho inalienable de la mujer a vivir una vida libre de violencia. Libre de violencia, libre de discriminación y de violencia física, sexual, psicológica, laboral, le agrego yo, que ocurre en el ámbito público o privado. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia y de los demás, obviamente, derechos consagrados, a una vida libre de discriminación. Y se comprometen los estados, acá donde yo les digo que los estados acá asumen obligaciones concretas de garantizar estos derechos y de prevenir, investigar y sancionar tales actos de violencia. Es un deber de los estados, con medidas legislativas, administrativas. ¿Se acuerdan cuando hablamos en Brasil que le obligaron a Brasil a tener un abordaje desde lo policial con entrenamiento específico para abordar situaciones de violencia intrafamiliar, a derogar aquella rémora antiquísima de la defensa del honor del hombre que estaba vigente en la jurisprudencia brasilera, que como justificante de la violencia contra la mujer? Esas son todas medidas que le indicó el sistema que le indicó la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Brasil como una medida que tiene que adoptar para cumplir sus obligaciones convencionales. La Convención de Belén do Pará es del año 94, entró en vigor en el año 95. Después está la Comisión sobre Desaparición Forzada de Personas, que este es el primer instrumento internacional al que se refiere a esta específica y compleja forma de violación de los derechos humanos. América Latina, nuestra América, nuestro país, tiene
la triste historia reciente de este mecanismo de desaparición forzada de personas como una forma de persecución política en nuestro país, a partir que la Argentina ingresa ya en el sistema, como digo, la Argentina hasta después de la última dictadura del año 76, que termina en el año 84, con la recuperación del sistema democrático, la Argentina, deja atrás el oscurantismo de vivir fuera de la ley, el oscurantismo de vivir fuera del sistema interamericano de derechos humanos. Una de las primeras medidas del gobierno democrático es la adhesión de nuestro país al Pacto de San José de Costa Rica, a la Convención Americana de Derechos Humanos. Con lo cual la Argentina, deja de estar en las sombras y en la oscuridad, sin la vigencia de la Constitución Nacional y sin la adhesión de nuestro país a todo el sistema interamericano de derechos humanos. Y a la desaparición forzada de personas le llama es una forma compleja de violación de los derechos humanos. Los estados se comprometen a sancionar a los autores, encubridores y cómplices de este delito, y los estados se comprometen a tipificar este delito como delito penal, cooperar entre sí para la persecución de estos delitos, y concretamente que este delito de desaparición forzada de personas es un delito que habilita la extradición de las personas sindicadas como responsables de los mismos. En caso de que una persona sindicada como autor, cómplice o encubridor de un delito de desaparición forzada de personas, esto habilita que se pida la extradición de esa persona. Por otro lado, y también dice, ¿para qué? Porque de la mano de la posibilidad de extradición viene esto, que la acción de la justicia no se va a ver entorpecida porque esta persona, porque el acusado, salga del territorio del país donde se cometieron estos delitos. Después está la discriminación, eliminar la Convención Interamericana para la eliminación de todas formas de discriminación hacia las personas con discapacidad. Esto es del año 99, entró en vigor en el año 2001, propiciando, ya no vamos a decir que las personas con discapacidad se tienen que integrar a las personas que no tenemos discapacidad, sino que es la sociedad la que debe adaptarse y convivir. Es al revés, es la sociedad la que tiene que levantar barreras para convivir en condiciones de igualdad y de dignidad con las personas afectadas por una discapacidad. Esto se llama el modelo social de la discapacidad. El problema es de la supuesta mayoría que no tiene discapacidad y una minoría que se tiene que adecuar a la mayoría. No, es al revés. La sociedad, una sociedad realmente tolerante, democrática y humana, tiene que traer y convivir en condiciones dignas con la mayoría. Es importante también el otro documento, la Carta Democrática Interamericana del 2001, que dice que los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes. Acá vuelve la Carta Democrática Interamericana. Nuestra región ha tenido una evolución muy cruenta y muy difícil de transitar. Nosotros hicimos referencia a procesos de quiebre históricos en nuestra historia constitucional, y de la misma manera en otros países de la región. Entonces acá, consolidar el sistema, seguir cada día consolidando el sistema democrático es fundamental para la plena vigencia de los derechos humanos. En este sentido, de universal, indivisible e interdependiente. También es importante este otro tratado sobre la libertad de expresión. La libertad de expresión es el derecho a buscar, recibir información
y opiniones en forma libre, libremente. El derecho de toda persona de tener información, de acceder, lo que tenemos nosotros llamamos una parte de esto es el habeas data, de conocer los datos sensibles referidos a mi persona o a mi patrimonio. También establece la prohibición de la censura previa, la interferencia directa o indirecta que afecte a la libertad de expresión y vinculados, dice, a una modalidad de expresión plural y diversa en los medios de comunicación. Yo también les digo que la libertad de expresión presupone el libre pensamiento. El ser humano, hasta donde yo sé, digamos, sin perjuicio de la persona no humana, de los animales, que también tienen derechos, la persona humana se caracteriza por su posibilidad de pensar, de tener un raciocinio. Pensamos cosas, elaboramos pensamientos de los más variados temas y proyecciones. El ser humano es ese el que piensa, el que Descartes dijo, pienso, luego existo. Pero pienso, pero si no lo puedo expresar, se me está cercenando un derecho fundamental como es la libertad de pensamiento. Yo digo siempre libertad de pensamiento y expresión. Entonces, yo sé, el tema es álgido, está un poco bastardeado por la inmediatez política. Lo primero que hace cualquier régimen totalitario o con aspiraciones totalitarias es agredir, presionar o condicionar de formas directas o indirectas la libertad de expresión. La esencia de la vida democrática y republicana, agrego yo, que no es lo mismo, es la libertad. Una libertad de... Entonces, los tiranos, lo primero que hacen es que no quieren escuchar voces disidentes. Todavía, lamentablemente, persisten en nuestro continente, en nuestra región, encarcelamiento de periodistas, agresión a periodistas por tener opiniones diferentes con un oficialismo o con el grupo que ostente el gobierno. Esto es muy grave, porque en una sociedad democrática y en una sociedad republicana, sobre todo el respeto de las minorías, el respeto del disenso, es fundamental. Si no, digamos, volveríamos o nos sumiríamos en un silencio o en una opinión única, pensamiento único. Este es el único pensamiento válido, dicen los tiranos. Todos los demás son el enemigo. Cuidado con esta vocación totalitaria, que no es, digamos, que es preocupante en algunos sectores porque pretende esto del pensamiento único. Una forma, la famosa distribución de pauta publicitaria estatal, que es dinero, el Estado paga pautas publicitarias de actividades del Estado con diferentes medios. Una forma indirecta de atacar la libertad de pensamiento y expresión, es decir, a esta radio que no me dice, o a este diario que no dice, o que no aplaude todas mis gestiones, le voy a sacar la pauta publicitaria, o se la voy a restringir, y le voy a dar más a uno que dice lo que yo quiero escuchar. Después es importante el tema de los sectores o de los colectivos privados de su libertad, privados de la libertad ambulatoria, ya sea como respuesta penal, digamos por una sentencia, después de haber tramitado el debido proceso legal,
una sentencia que condena y saca una condena a una pena privativa de libertad. O en el marco de la salud, cuando una persona sufre, en el marco de la ley de salud mental y del Código Civil, cuando una persona tiene diagnóstico clínico de parámetros de internación por representar un peligro para sí mismo y para terceros, se puede disponer la internación de esa persona restringiendo su libertad. Y cuando esas personas están institucionalizadas, son responsabilidad del Estado. En punto a un trato humano, digno, debido proceso legal, las cuestiones relativas a la salud de esa persona, la alimentación, agua potable, condiciones de higiene y vestido, no tolerar medidas de hacinamiento de la población, el contacto con el mundo exterior, la posibilidad y el derecho a recibir educación y trabajo. Esos son en los instrumentos bases, la base normativa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Funciones. También me olvidé de comentarle, yo hablé de funciones políticas, de funciones cuasi judiciales, y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede pedir, por ejemplo, cuando recibe una denuncia de violación de los derechos humanos en determinado estado, y cuando la situación es gravísima y puede haber peligro de daño irreparable para determinadas personas, puede pedirle, la comisión puede pedirle a los estados que tome medidas cautelares para evitar daños irreparables a los derechos humanos en casos graves y urgentes. Tiene esa potestad, esa atribución la comisión. Y a su vez también la comisión, en casos graves y urgentes, le puede pedir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tome lo que se llama medidas provisionales, aunque la Corte todavía no esté entendiendo en el tema que se trate, pero bien con la característica de lo cautelar, del anticipo, de la protección jurisdiccional. La comisión le puede pedir a la Corte que ante casos de extrema gravedad y urgencia, para evitar daños irreparables a las personas, puede la Corte ordenar también que se tomen medidas de protección. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también tiene la facultad de pedirle opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La opinión consultiva, fuera del tema de que la Corte tramita proceso judicial, digamos, regional, también tiene una facultad, la Corte, que es de interpretación sobre el alcance de determinada norma, convención o tratado, pero sin que haya un caso controvertido. Es solamente una consulta como de interpretación. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también le puede pedir a la Corte una opinión consultiva sobre el alcance de determinada norma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el organismo y es la intérprete final y autorizada de los instrumentos normativos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y puntualmente del Pacto San José de Costa Rica. También, el jueves que viene vamos a ver un poco más en detalle el procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, antes de llegar a la Corte, pero si me sale, como digo yo, yo quiero compartir pantalla y mostrarles, por ejemplo, yo busqué de las
esta clásica atribución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es las visitas in loco. Busqué las últimas que están subidas a la web, y en el año 2020 la comisión visitó 2 países, visitó Venezuela y visitó Chile. Al azar elegí Chile, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue a Chile, a raíz de todas las protestas que hubo en octubre del 2019 en Chile, con graves episodios de violencia. Era una protesta de tipo social, de grupos de pueblos originarios, de grupos de mujeres, de gente joven, en reclamo de mayor justicia social, de redistribución de la riqueza, que tomaron, bueno, estos de público y notorio, que fueron protestas que en algún punto, dice, la comisión describe todo, cómo fue la protesta, cómo fue la reacción estatal ante esas protestas y qué recomendaciones hace, el famoso informe que rinde la comisión. Vamos a ver, compartir pantalla. A ver. ¿Por qué no me...? Por pizarra, básico. ¿Por qué no me aparece lo que yo quiero poner? Si yo lo tengo en pantalla. A ver. A ver. 2 minutos. Bueno. OEA CIDH. A ver si me sale ahora. Seleccionar la ventana. ¿Por qué no me sale? ¿Alguno de ustedes sabe? Capaz que sepan. A ver. Compartir pantalla. Bueno, les voy a leer un poco de esto porque no me sale compartir pantalla. La Corte fue a Chile, donde se visualizó protestas sociales. Esto fue en octubre del 2019. Hubo 29 muertos. Hubo, si bien dice que dice que Chile en general tiene una institucionalidad democrática y un Estado de Derecho, no obstante, el país se enfrenta a un profundo desafío para las instituciones democráticas en el marco de una crisis social que ha producido un trauma extendido en su sociedad y que requiere de medidas decisivas para superarlo. Demandas y déficit en materia de derechos humanos. Dice, las protestas en la última década han tenido lugar muchas protestas con diferentes formatos de movimientos sociales como protagonistas. En octubre hubo un nuevo ciclo de protestas que subió de intensidad y proporciones de manera repetitiva, generándose abusos, detenciones, uso desproporcionado de la fuerza, etc.
Hubo saqueos, incendio de algunos grupos. Incendios, ataques a comercios y lugares públicos y privados, durante lo que llama verdadero estallido social. La Comisión condena todo acto de violencia y recuerda que la protesta social es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica, y hace un llamado especial al Estado para investigar y sancionar los actos de violencia cometidos por personas en contra de carabineros y terceros como particulares anteriormente mencionados. Pero castiga y, digamos, descalifica la respuesta estatal porque dice que hubo un uso desproporcionado de la fuerza y conductas repetitivas de violencia en contra de los manifestantes, con graves violaciones a los derechos humanos, detenciones masivas, apertura de procesos penales, y hubo proyectos de ley para endurecer las penas por las protestas. Hubo lamentablemente famosa disparos de los carabineros al cuerpo y la cara de la gente, con la pérdida de la visión de muchas personas. Hubo violación, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el marco de estas detenciones, y la Comisión le recuerda a Chile que en contextos de protesta también se aplican los requisitos para la prevención de la detención arbitraria, pues nadie puede ser privado de su libertad sino por causas expresamente tipificadas por la ley y con motivos fundados, con una estricta sujeción a las formalidades del debido proceso. Preocupa a la Comisión la imputación de delitos relacionados con el desorden público como una forma de criminalizar las actividades propias de la protesta social y de tipos penales desproporcionados a las acciones y discursos de los manifestantes. Consecuencias, y la Comisión le recomienda a Chile, voy a leer los primeros 5, tomar medidas para el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de los carabineros de Chile en el marco de las protestas sociales, llevar a cabo una reforma institucional integral de los carabineros de Chile para adecuar la actuación de dicha institución a los principios de seguridad ciudadana y respeto de los derechos humanos, asegurar que las fuerzas de seguridad intervengan para proteger y controlar el desarrollo de las manifestaciones y con prioridad en la defensa de la vida y la integridad de las personas, absteniéndose de detener arbitrariamente a los manifestantes o violar sus derechos, y promover el estándar interamericano según el cual los funcionarios públicos tienen el deber de abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen o inciten a la violencia contra defensores y defensoras u organismos de derechos humanos por el solo hecho de manifestarse o participar en una protesta. Como hubo ataques también a lugares de culto católico, evangélico, judío, dice que el Estado tiene que garantizar la libertad de cultos y la expresión de pensamiento y tomar medidas para combatir y condenar el discurso que incita al odio y a la discriminación. El Estado también debe promover y coordinar programas para la reparación integral a las víctimas en el caso de tortura, violencia sexual, lesiones oculares por parte de las instituciones, eran con perdigones, y esos perdigones le hicieron perder la visión a muchas personas. Identificar los daños particulares afectados y establecer un fondo para los apoyos adecuados. Adoptar medidas para garantizar el acceso a la justicia, entre otras. Esto lo pueden ver en extenso en el sitio web de la OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Visita la pestaña Visita sin Loco y van a tener, en el 2020 hay esta de Chile y otra en Venezuela. Esto era más o menos lo que quería decir en esta primera clase sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Tienen alguna cuestión, alguna duda, algo que quieran preguntarme? No, todo claro. Bueno, me alegro. Este es un tema, bueno, lo pueden ver, estudiar esto, sin perjuicio de cualquier texto, está en el sitio web de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dentro, o ponen OEA
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y van a encontrar todo este material. Seguimos, muchísimas gracias por haberme escuchado. Seguimos el jueves que viene con el procedimiento en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, que estén bien. Muchas gracias. Igualmente, hasta Gracias, luego. profe, igualmente. Adiós, que sigan bien hasta el jueves. Hasta el jueves.